Buenas tardes con todos y todas, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios, públicos en general de las diferentes regiones del Perú y del extranjero. Hoy día, viernes 18 de octubre, damos inicio al ciclo de conferencias virtuales de los viernes en temas de derechos humanos. Quien habla, les saluda Julio Serna y en esta oportunidad les damos la bienvenida a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS, en la cual estamos abordando el tema del acoso político como modalidad de violencia de género. Y asimismo, bueno, me va a tocar presentar en este caso a la doctora Carmen Ledesma. En este caso ella se va a estar, que es directora de asistencia técnica y promoción del Servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien disertará sobre el tema del acoso político como modalidad de violencia de género, asimismo cuyo objetivo será informar sobre la ciudadanía, sobre el panorama internacional y regional de la participación política de las mujeres, las brechas de desigualdad, el acoso como modalidad de la violencia basada en el género, el marco normativo internacional y nacional hasta la ley 311/55, ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a la presente conferencia. Adelante, doctora Carmen, bienvenida. Eh, Buenas tardes con todas y todos, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha muy bien. Correcto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para nosotros es una gran oportunidad compartir con ustedes por qué el acoso político es una modalidad de violencia de género. Por lo tanto, sin mayor dilatación en este proceso, les voy a empezar a compartir la presentación para iniciar mi ponencia. ¿Me dicen si se ve, por favor? Está cargándote, doctora. Ya. No, sí, parece que está cargando, no sé, Sí, no aún sé. sigue cargando. Todavía sigue cargando, ¿no? O si Raro. no, ¿qué tal si de repente sale y vuelve a entrarle la diapositiva? Porque sí se quedó como que en stand-by. Ya, entonces salgo, dejo de compartir y vuelvo a ingresar, ¿no? No, no, usted no, solamente No, la opción de el compartir. PPT. Ujú, Ya, así es. Ujú. ya. Pongo la máquina. Ya, a ver acá. Esta es la flecha. Ya, deje de compartir. Ya está. Sí, ahora sí, justo cargo, sí, pero se salió otra vez. Sí, justo se había Otra cargado. vez. Sí, había Ya. cargado, pero salió. Ajá. Pero está bien, creo que es el tema Acá. de internet, pero no se preocupe. Ahí pasa. Ahora, Ahora Sí, sí, ahora ahora sí, sí. doctora. Así ¿ya está perfecto. cargado? Ok. Así cargado. Gracias. Gracias. A ver, entonces estábamos. ¿Por qué el acoso político como modalidad de violencia de género? Primero también a ver, no sé, voy a pasar a tengo que ponerlo en versión, ya. ¿Por qué quiero darle este panorama internacional?
para que ustedes dimensionen desde el conocimiento, digamos, de los datos compartidos por ONU Mujeres, lo que es Naciones Unidas en el ámbito de la sección que estudia todo el ámbito de las mujeres a nivel global, nos presenta siempre un cuadro donde cuál es el nivel de participación de las mujeres a nivel internacional en diferentes aspectos, entre ellos la participación de las mujeres en la política al 2023, por ejemplo, ¿no? Entonces, varios, digamos, deben de tener en cuenta que el mundo es paritario. Si nosotros vemos la población nacional, en el Perú las mujeres son 50,04% respecto a los varones, o sea, un poquitico más que los hombres. A nivel universal, a nivel global, todos los países tienen medio punto más, medio punto menos. Sin embargo, esta representación y este avance, digamos, en todas las áreas y disciplinas, y tanto laborales, académicas, de trabajo, de fuerza laboral, no se ve representado en ese nivel. Y la política es un núcleo, ha sido bastante duro y por ello, digamos, presentamos este mapa donde nos refleja cuáles van a ser los porcentajes o en qué niveles se encuentra Latinoamérica, en qué nivel se encuentran cada uno de los países del globo. Si nosotros nos abocamos a la región de América Latina, vamos a tener no solamente el nivel de participación política en las mujeres, que después ya vamos a hablar en detalle cuánto ha sido nuestra participación, sino también este derecho al voto que empezó, digamos, no solamente con esta participación política donde yo, ciudadana, tengo el derecho a ser elegida, sino lo primero empezó con ese derecho al voto, a que soy ciudadana reconocida y voy a poder tomar decisión respecto de quién se va a elegir. Fíjense en la historia o en el ciclo, digamos, que tenemos desde 1927 en América Latina con Uruguay y Perú y casi todos los países de América del Sur van por ahí, digamos, en un promedio de la época de los 50, ¿no? De 1949, 52, 53 y el Perú en el 55, cuando las mujeres por primera vez tienen el derecho al voto. Fíjense que todavía no estaban como sujetas, digamos, y de ser candidatas con ese derecho ciudadano, sino por lo menos para participar. Y tampoco fue por un reconocimiento propio del reconocimiento del derecho a las mujeres, sino a veces también por un interés que en ese momento políticamente decía, ¿de dónde consigo más votos? Y entonces, bueno, démosles a las mujeres el derecho al voto y van a agradecer esta participación. Sin embargo, obviamente había corrientes que ya venían, como ven, digamos, desde 1927, iban mostrando, digamos, este reconocimiento de igualdad con este derecho al voto. Otra de las participaciones de este, digamos, panorama mundial, digamos, los promedios de las mujeres a nivel mundial y regional en los parlamentos. Es decir, ya pasamos de lo que teníamos derecho al voto a aquellas que pueden ser elegidas. Y en el ámbito político era cómo soy elegida para ser miembro del Parlamento, del Congreso, la Cámara Baja, la Cámara Alta, como se llame, digamos, el poder legislativo en su país, ¿no? Entonces, por eso se señala en los parlamentos. Y podemos ver abajo con las líneas, y les he resaltado cómo están las Américas, con la flecha roja, sobre el porcentaje, digamos, del nivel de participación de las mujeres. Si nosotros vemos en la última columna, que es ambas cámaras, por ejemplo, combinadas, porque algunos son unicamerales, otros tienen dos cámaras, ¿no? Podemos ver que siempre, digamos, el nivel de participación de las mujeres no ha sido o no es muy alta, digamos. Entonces uno dice, el mundo es paritario, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tiene, digamos, las mujeres que no participan y simplemente dicen, ah, bueno, pues las mujeres simplemente no les interesa. Ellas están acostumbradas al ámbito doméstico, esto es algo más de varones y por lo tanto siempre van a estar, no sé si puedo pasar la otra lámina, no sé si se ve, me avisan por favor. Se ve, aún no carga, solo se ve la que está proyectando de América Latina derecho al voto de las mujeres. Ya, bueno.
Entonces, no, él es retrocedido, ya. Entonces, Sí, yo ahora sí les pasó decía, la siguiente. este cuadro comparativo para ver cómo ha ido evolucionando el tema del trato, la participación de las mujeres. ¿Por qué configura esta modalidad de violencia contra ellas ya cuando se encuentra en el ámbito político? Entonces hay que entender qué cosa es la violencia contra las mujeres, especialmente ya en el Perú. Bien, el Tribunal Constitucional ha señalado en diferentes documentos y manifestaciones la violencia y así como en otros instrumentos nacionales e internacionales. Pero bueno, voy a señalar. La violencia contra la mujer es este problema de relevancia constitucional, en efecto, porque nosotros que promovemos la igualdad, no debe haber discriminación. Entonces, al existir todas estas diferencias, no solamente en un aspecto práctico, normativo, de actitudes y de conductas, se va a convertir en un problema estructural. Entonces, no es un grupo aislado o en un solo ámbito donde da. Entonces, al responder históricamente a desigualdades que se dan en diferentes ámbitos debido a patrones socioculturales, estereotipos respecto de lo que puede, dónde puede participar la mujer en ámbitos públicos, privados, roles tradicionales de género que se dediquen en el ámbito doméstico, vemos que al estar, digamos, representado, incrustado en cada una de las diversas instituciones, como digo, administrativas, de actitud, de comportamiento, normativas, y por ello lo han ido viendo y que vamos a ver en la normativa, se convierte en un problema estructural en nuestra sociedad. Es decir, toda la sociedad responde a un sistema discriminatorio de diferenciación para los temas de la violencia contra las mujeres en estos ámbitos, ¿no? Entonces, va a exigir obviamente, la va a poner en condiciones de mayor vulnerabilidad y exige una atención que se dé prioritaria, efectiva por parte del Estado. No es posible que el 50% de tu población tú no dejes trabajar, no promuevas y cuando participes encima recibas violencia por parte en los diferentes estamentos y por último termines discriminado, ¿no? Entonces es una prioridad y debe ser también efectiva, muy concreta, señalando desde los diversos ámbitos y para ello obviamente exige una respuesta primero a nivel normativo y esto ha ido evolucionando. En respuesta a ello, ¿el Estado qué hace? Primero, evidenciar que la violencia más conocida, que la veíamos como una violencia generalmente contra la mujer en el ámbito doméstico, privado, en el ámbito familiar, lo que se dice, tuvo que pasar con la ley 26260 hasta 22 años después, en el 2015, que se saque la ley, la 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Está bien, dicen, oye, pero señala a los grupos integrantes del grupo familiar, pero esta ley es mucho más amplia, no solamente del ámbito familiar, porque va a reconocer varias modalidades de violencia de género, entre ellas el acoso político. Entonces, en 2015 identifica 16 modalidades y después, conforme uno va estudiando, analizando y se van dando los comportamientos entre hombres y mujeres en la sociedad, va a verse que surgen otras modalidades como desde el lado, digamos, estructural, violento, machista, contra las mujeres, a ejercerla en otros ámbitos, ¿no? Entonces es por eso que se van identificando estas otras modalidades que ya les voy a mostrar en un cuadro. Seguidamente, nosotros decimos, frente a un hecho de discriminación, ya no solo de violencia, sino también de discriminación, ¿cuál es lo opuesto, digamos? ¿Cómo yo contravengo esta posición respecto de lo que es la discriminación? Pues, ¿yo por qué discrimino? Porque no es mi igual, porque lo considero inferior, porque por alguna razón lo separo, ¿no? No me junto con esta persona, considero que es inferior, no le doy el acceso, y entonces, ¿ante qué se opone? Ante el principio de igualdad. ¿No? Hombres y mujeres somos iguales en derechos reconocidos no solamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en todas nuestras constituciones, ¿no? Entonces, para ello era necesario también diseñar
una política nacional de igualdad de género que fue dada en el 2019, que reconoce precisamente que como consecuencia de esta violencia estructural debe hacer el Estado algo, y habida cuenta que ya en el 2015 se habían identificado las modalidades de violencia de género y que la raíz responde a desigualdades de poder, a hechos de discriminación que responde a estas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, que somos quienes convivimos en esta sociedad, entonces debe tomarse medidas al respecto. Varias de ellas, y como lo ven, son estas leyes, esta política. Seguidamente tenemos otro que también se ha dado, los lineamientos para la atención en los centros de emergencia mujer del Programa Nacional Aurora, más conocido, ¿no? Respecto de las políticas que afectan por hechos de acoso político para las mujeres. ¿Por qué? Porque también, ¿quién es el ente rector en el tema de las políticas de las mujeres? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No solamente diseña políticas, le da seguimiento, adopta protocolos, correcciones, actualizaciones, medidas correctivas, actúa e interactúa con los demás poderes del Estado y con también órganos y sectores del sector público para que intervengan y en una forma articulada, multisectorial, holística, se intervenga, ¿no? Y así el Ministerio de la Mujer, a través de los servicios de atención frente a la violencia contra las mujeres, que son los centros de emergencia mujer, que forman parte del Programa Nacional Aurora, y que este forma parte del Ministerio de la Mujer, es como se llegan los servicios directamente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, se diseñan estos lineamientos para ver cómo va a ser la intervención y la atención al ser reconocido ya en la 30364 como una modalidad de violencia de género que atenta contra las mujeres. Finalmente, la creación de la ley o la adopción de la ley de las 31155, que es la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Cuando les hablaba de la ley 3364, aquí encontramos qué tipos de violencia reconoce: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Sin embargo, les señalaba que cuando se da la ley 3364, que crea el sistema para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, el nombre total de la ley, solamente estaban reconocidas 16 modalidades. Yo he señalado en rojo las que se cambiaron con el decreto supremo del 2022, el decreto 005 de abril de 1922. Es decir, todas las aquí enumeradas, las 21 modalidades de violencia de género, de 16 modalidades en el año 22, cambiaron a 21. Es decir, aumentaron, se cambiaron. Las que están en rojo o cambiaron de nombre, como en el caso de, la de explotación, la 4 es una nueva, la de las 6, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, esta reemplaza la que era violencia obstétrica, porque se identifica, por ejemplo, que más allá de la violencia obstétrica, habían otros derechos vulnerados en lo que es salud sexual y reproductiva. Violencia contra las mujeres indígenas originarias, el otro en el acoso a través del proceso judicial y desaparición por particulares. Ya es conocido de las desapariciones de las miles de mujeres por estas relaciones desiguales de género y que terminan cometiéndose feminicidios, entre otros. Entonces, en el 9 no necesariamente guarda ese orden, pero está enumerado, está el acoso político reconocido como una modalidad de violencia de género, ¿no? Entonces, está dentro del sistema de protección, ¿no? El sistema de prevención, atención, protección, ¿no? De todo lo que es el sistema de la violencia contra las mujeres para poder intervenir. ¿Por qué? ¿Qué es el acoso político y por qué se denomina aquí, en este caso, que está orientado principalmente, o muchos de los hechos de violencia contra la mujer está con una base, digamos, de razones de género, ¿no? Es una manifestación, obviamente, que va a verse de diversas formas, ¿no? Que va a basarse en el género y que por ello discrimina, la limita, excluye a las mujeres de su derecho a la participación, tanto en el espacio de la vida política y los espacios públicos. Ya les había señalado que en el artículo 8 se reconoce estas modalidades y el cuadro tal como lo señalaba. Entonces, ya sabemos que por
patrones socioculturales, estructura violenta y discriminatoria, termina evidenciándose por el hecho, por las mujeres, por la condición de tal en el cual deben de reunir cierto rol femenino, doméstico, dentro de su ámbito, por lo cual a la hora que se salen, como dice, de la caja, del rol que se le ha asignado socialmente, entonces tiene una sanción no solamente de pareja, del entorno familiar, sino social, completamente estructural. Encuentran normas que no le han dado apertura, no le han dado acogida, no se le ha dado la debida protección y se le ha inhibido el ejercicio de su derecho ciudadano. Sin embargo, esto obviamente, lo vamos a ver más adelante, estaba también respaldado por todo un cuerpo normativo, un corpus juris duro, que esto ha tenido que ir cambiando. Por ello, la política también nacional que le señalaba, la Política Nacional de Igualdad de Género, más conocida como la PENIG para abreviar, que lo lidera obviamente en nuestro sector y que nos plantea varios objetivos. Yo solamente voy a nombrar algunos que están más vinculados. Primero, reducir la violencia contra las mujeres o la violencia hacia las mujeres, que está reconocida y que responde al sistema de la 30364, porque identifica y hemos visto las 21 modalidades, entre ellas la del acoso político. ¿Y qué cosa busca? Que se adopten medidas de atención, protección para las mujeres víctimas de esta situación de violencia, medidas de prevención, esa es atención primaria antes de que suceda el hecho para evitar que esto suceda, ¿no? En su objetivo prioritario 3, que señala que también debe garantizarse el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, ¿no? Entonces, el espacio político es un espacio también de toma de decisiones, ¿no? Entonces, se debe implementar medidas para garantizar esa participación en esa toma de decisiones y medidas de acción afirmativa para garantizar el acceso a espacios de toma de decisiones de las mujeres. Recordarán que también en las normas electorales las mujeres casi no estaban representadas, primeramente porque también ellas querían participar, exigían muchas tareas, compromisos y el reconocimiento por parte de la población, incluso de varones, que quienes incluso cuando ellas quieren participar siempre estaban en la cola de la lista y por ello se hizo un sistema de cuotas para ponerlas en un 30% y después con una ley de alternancia que después terminó ¿no? eliminándose. El objetivo prioritario 5 nos hace referencia a barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos tanto público, privado, entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué debemos poner? Enfoque de género en las entidades, en los gobiernos locales, no solamente nacional, sino que los que brindan estos bienes y servicios públicos, en las organizaciones privadas, reducir las brechas de desigualdad en las entidades públicas, eso va a exigir reconocer cuántos cargos tenemos, cuántos hombres y cuántas mujeres, cómo promuevo, porque dice, también nos decía acciones afirmativas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma yo puedo promover, impulsar a las mujeres para que deban tener una participación mucho más equitativa, mucho más igualitaria respecto de los varones si somos un porcentaje igualitario superior al de los hombres, donde no se ha tenido la representatividad que correspondería a nivel de participación o existencia, digamos, a nivel poblacional. El objetivo 6 nos señala reducir la incidencia de los patrones socioculturales y discriminatorios en la población. También porque son estos roles, estos patrones que se consideran que están a nivel social, cultural, establecidos, donde se empieza a discriminar a las mujeres por pretender invadir un espacio que tradicionalmente era de los varones, ¿no? Entonces vemos que hay una serie de acciones que deben de tomarse por parte del Estado y de las instituciones públicas e incluso privadas, prevenir, por ejemplo, el hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas y privadas, desarrollar estas competencias específicas, fortalecimiento de capacidades para lograr la igualdad de género, desde niveles de la educación, ¿no? Educación básica, porque donde aprendemos no solamente los valores, sino cómo vamos a interrelacionarlos, desde la época del colegio. Aprendemos en la casa, en el hogar y también en las instituciones educativas, ya sea primaria, secundaria, instituto, universitario, ¿no? Entonces, debe de intervenirse desde ahí para que
empiecen a reconocer qué cosa es la discriminación, la violencia, cuál es el principio de igualdad, por qué tenemos derechos hombres y mujeres a, a defender este derecho igualitario entre hombres y mujeres, ¿no? Debemos también implementar otras estrategias de comunicación masiva, obviamente, orientadas a la igualdad de género y no discriminación en la población, difundir estos conocimientos sobre cómo influyen estos patrones socioculturales discriminatorios que le dan validez, que refuerzan este sistema estructuralmente violento y a fin de generar estos cambios, esta reflexión y entender que no es algo genético, biológico, que dice los hombres nacimos para aquello y las mujeres nacieron para el hogar, para la familia, y por lo tanto, si fuera así, no hubiéramos nacido con todas las capacidades intelectuales, físicas, para poder participar como lo venimos haciendo cada vez con mayor énfasis, ¿no? Asimismo, brindar un acompañamiento por las instituciones responsables para que se pueda orientar en todo lo que es la implementación de la igualdad de género, incluso desde las responsabilidades familiares compartidas, ¿no? El respeto de sus derechos humanos y así como de todos los integrantes del grupo familiar. ¿Cómo surgen estos derechos políticos de las mujeres en nuestro país? En los primeros 150 años de República estaba, como les he señalado, principalmente dirigido para los hombres, ¿no? Incluso no para todos por igual, sino para determinadas clases de poder, de educación, ¿no? Por ejemplo, no estaban representados la población indígena, que teníamos un alto porcentaje, los afrodescendientes, población analfabeta y la femenina, dentro de todo ese enorme grupo excluido de esta participación en el ejercicio de derechos ciudadanos y la participación en la representación política y posibilidad de ocupar unos cargos públicos. Recién en la Constitución del 33 se reconocía el sufragio, pero para elecciones municipales, ¿no? Incluso mujeres peruanas mayores de edad de 21 años, las casadas o que lo hayan estado, ¿no? Entonces, había una serie todavía de estas desigualdades por estos roles, por estos patrones socioculturales y que ha tenido que ir transformándose. La Constitución incluso en 1920 señalaba, ¿no?, que el derecho, quienes gozaban ese derecho a sufragio, los ciudadanos que sabían leer y escribir. Entonces, posteriormente es cuando ya se va a ver que recién en el 79 es que se extendió, por ejemplo, el derecho al voto, a ser elegido en la Constitución de 1979. Pero yo les había mostrado un cuadro a nivel regional donde todos los países de América Latina, desde 1927 hasta posterior de la época del 60, pero el Perú en el 1955, en el cual se puede tener este reconocimiento del derecho, digamos, al sufragio, ¿no? Y siempre y cuando supieran leer y escribir. Lo cambia en la parte de aquellas personas analfabetas en 1979. Entonces, gracias a este cambio en 1979, las mujeres podían participar en la vida política a nivel de los tres, digamos, de los mecanismos nacionales en los tres niveles de gobierno y igual cabe precisar y se resalta también que fue el año donde se reconoce en el marco universal, ¿no?, del sistema de Naciones Unidas de Defensa de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, más conocida por sus siglas en inglés de la CEDAW. Fíjense que en esa época todavía, en 1979, no se hablaba del concepto de género, pero sí se reconocía ni el hecho estrictamente de violencia, pero sí era evidente y esa convención tomó más de 30 años desde la creación de la Organización de Naciones Unidas en el 45, en el cual no se empieza a trabajar que no había un trato igualitario, que habían hechos de discriminación respecto a la participación de las mujeres, y así se empiezan a reconocer esa participación de las mujeres en diferentes ámbitos y la prohibición de la discriminación. El Perú lo ratificó y entró en vigor, si mal no recuerdo, en 1982. Posteriormente, para ir alineándose a la actualidad
la actualización de todas, no solamente las corrientes, sino el reconocimiento del concepto de género, de la discriminación de género, de las otras modalidades de violencia y discriminación contra las mujeres, es que ya desde su artículo 7, que la Convención señala que se van a tomar medidas apropiadas para eliminar discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Pero es después en la Recomendación General 23, ¿no? En que lo señala, como les decía, como no puede cambiarse la convención ya adoptada, entrar en vigor, el comité, digamos, que conforma el seguimiento de varios países, digamos, de 23 representantes de los estados parte, emite una serie de recomendaciones que hace precisiones por qué se considera violencia, por qué discriminación, por qué razones de género, y también cuando se va evidenciando estas modalidades, y en la Recomendación General 23 nos señala que los estados adoptarán medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Entonces, este es en el sistema universal, ¿no? Lo que está dirigido, digamos, por lo que se llama la Organización de las Naciones Unidas. No sé si está pasando la lámina, por favor, me dice. Se quedó en la parte donde dice doctora los derechos políticos de las mujeres en nuestro país, donde está una flecha rosada. Ahí dice que el voto femenino. Ah, ya, correcto. Entonces, a ver, voy a marcar la siguiente. Ay, no, pasó. Sí, ya, a ver, ahí ahora sí cambió, así es. Ya. Entonces, antes de continuar, quería señalarles que así como está el Sistema Universal de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, también tenemos el Sistema Interamericano. En el Sistema Interamericano encontramos a la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero más conocida como la Convención de Belém do Pará, ¿no? Entonces, a través de esta conferencia en 1994, se conforma un comité de expertas que va a brindar todo. Fíjense que esto, a diferencia de la Convención CEDAW, la Convención de Belém do Pará reconoce todas las modalidades que puedan surgir o que hagan daño, tortura, sufrimiento a las mujeres, para considerar que esta es una convención, cómo se reconoce la violencia contra las mujeres, ¿no? Y es realmente, posteriormente, ese ha sido del año 2016, en que se diseña y se hace una propuesta de una ley modelo para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer en la vida política. Entonces, lo reconoce primero las diversas modalidades que causen daño, exclusión, sufrimiento, etcétera, en el sistema interamericano, y posteriormente, con los años, así como vamos evidenciando con la 30364 las nuevas modalidades de violencia de género, también en el año 2016 saca una ley modelo precisamente como consecuencia de resultado de diagnósticos e informes hemisféricos de la evaluación que se hace a los integrantes del sistema, de los países integrantes del sistema interamericano, ¿no? Y esa es una ley modelo que ha servido para que muchos de los países de la región puedan adoptar, ajustar, ya que, digamos, la convención tiene un carácter vinculante, ¿no? Con los estados partes, para que puedan hacer sus modificatorias y ajustarlo, reconociendo que es una modalidad de violencia contra las mujeres por su condición de tal y por razones de género, ¿no? Entonces, en este marco y en todo este contexto, los derechos políticos de las mujeres en nuestro país se han adoptado normas importantes para lograr esta igualdad sustantiva en la vida política. Ya. ¿Cómo estamos? La ley 31030, por el cual se modifican las normas de la legislación electoral para garantizar la paridad y la alternancia de género en las listas de candidatos y candidatas. Y posteriormente, la ley 32058, que modifica la 26859, la ley orgánica de elecciones, y la ley 28094 de organizaciones políticas, a fin de establecer medidas para la optimización del proceso electoral, ¿no? Finalmente, la que precisa, digamos, el que interviene específicamente en lo que es
lo que es el acoso contra las mujeres en la vida política de abril del 2021 es la ley 31.155 o llamen en 3.11.55, la que nos va a dar, digamos, nos va a precisar cómo debe ser la intervención o cuáles son esas características o qué actitudes, qué comportamientos van a formar parte de esta protección bajo la ley, ¿no? Bueno, esto se había puesto de cuánto es el porcentaje de nuestra población, y acá lo tenía. Eh, entonces, ¿cuál es otro de los datos, digamos, que en ese contexto nos da también el Jurado Nacional de Elecciones? Por ejemplo, eh, en lo último, nos señala el Jurado Nacional de Elecciones que el 42.8% del total de las candidaturas, ¿no?, a cargos públicos fueron mujeres. Es decir, ahora las mujeres sí ya tienen mucho más interés, están promovidas, ha habido parte de la normativa y aparte ya conocen estos derechos, hay ejercicio, hay promoción de su participación y ya se va acercando por lo menos en el interés y reconocer, tengo derecho a participar, quiero ser elegida, quiero candidatearme y participar en esta toma de decisiones de la conducción de los diferentes cargos, sea del país, sea de nivel subregional, etcétera, ¿no? Ello representa un salto, nos dice, del 20.8% en las candidaturas a gobernadoras y 43.2% a vicegobernadoras en comparación de los comicios del 2018. ¿No? Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, el gráfico donde nos señala las vicegobernadoras y las gobernadoras regionales. Cómo ha ido, digamos, cómo está creciendo la curva, ¿no? Y lo mismo en las elecciones regionales del 2018, se señala que 7 de cada 10 mujeres se presentaron a cargos de presidencia regional, alcaldías municipales y o distritales y sufrieron acoso político, ¿no? Entonces, fíjense que el costo eh, social, emocional, porque no solamente es para las mujeres, es para todos los estamentos del Estado que tienen que brindar protección respecto de tus derechos vulnerados. Entonces tú tienes que empezar a normar, a diseñar políticas, la ley, a darle seguimiento, a ver qué ocurre. Las mujeres empiezan, entonces activa todo el aparato estatal, nacional, y empieza a evidenciarse porque las mujeres también encuentran dónde poder acudir o a reconocer que ese trato que me están dando no es porque tengo porque les caigo mal o porque soy de un partido opuesto y estamos peleando. Sí, también, pero no es la raíz principal. Y donde se ataca precisamente es a ese rol que consideran que tú debes tener como mujer, ¿no? Entonces, el costo es alto, ¿no? Respecto de la carga que de por sí cualquier competencia en cualquier nivel exige, pero frente a una sociedad estructuralmente violenta y discriminatoria, la carga va a ser mucho mayor para las mujeres. ¿Y qué es este acoso político? Volviendo, digamos, a desmenuzar el tema. Es una manifestación de violencia basada en el género. Es decir, ¿por qué yo ataco a una mujer cuando está en una participación política? ¿Y por qué decimos que está basada en su género? ¿No? Y ese ataque es para discriminarla, limitar su participación, excluirla, ¿no?, de ese derecho de participación política en ese espacio de toma de decisiones, espacios públicos. ¿Por qué? Porque ese patrón, ese estereotipo que tengo de las mujeres es que no debe participar en la vida política, debe estar en el ámbito ese privado, doméstico, donde está con su familia, cuidando a los hijos, dejando de estudiar y dedicarse todo por un bien familiar. Todos buscamos el bien familiar, pero con respeto, dignidad, igualdad, ¿no? Y tareas compartidas. ¿Y cuáles son esas conductas que se han venido adoptando y que se manifiestan en el acoso político, tanto a nivel individual y se dan a nivel grupal, ¿no? Entonces, todo un grupo político empieza a atacar, a inventar o a exacerbar ciertos roles que debería cumplir y que no está, ¿no? Entonces, va a limitar
su participación, obstaculiza ese ejercicio en el cual ella tiene derecho y lo empieza a ejercer, menoscaba estos derechos, la anula. Entonces, la conclusión es que va a terminar impidiendo esa participación y ese libre ejercicio de los derechos políticos de ella, que quiere hacerlos, pero por su condición de mujer termina siendo violentada y discriminada, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtenemos, digamos, este concepto? De la Convención Belén do Pará, que les había dicho, del sistema interamericano, que es mucho más completo, digamos, porque podemos encontrar en los pactos, ¿no?, de derechos políticos, ciudadanos, etcétera, pero el que es específico de mujeres es el que tenemos a nivel interamericano de la Convención de Belén do Pará y la Declaración sobre la Violencia de Acoso Político contra las Mujeres, que está en la conferencia también de estas partes de la Convención de Belén do Pará. Es decir, la Convención no solamente se queda corto con todo su articulado respecto de qué modalidades o cómo va a intervenirse por parte del Estado para hacerle frente a toda modalidad de violencia, sino también saca una ley modelo, saca una declaración específicamente porque identifica que este aumento de participación de las mujeres en toda la región interamericana viene exacerbándose, viene creciendo porque las mujeres empiezan a incursionar más y entonces, así como incursionan más, también la violencia se viene agudizando y se vienen diseñando diferentes estrategias para poder excluirla. ¿Por qué? Por razones de género, y lo hemos escuchado en diferentes espacios, congresal, regresa a la cocina, ¿no? Las mujeres deben de estar atendiendo a los hijos, ¿qué hace acá? ¿No? Y así, o por qué está vestida de esa forma, anda buscando. Entonces hay una serie de actitudes, ¿no?, que precisamente van a, como les decía, menoscabar, anular y finalmente para que impedir que participe, ¿no? Entonces no ataco frente a estas cualidades, estas ideas, digamos, que debe ser alturado respecto de una discusión, por ejemplo, política, ¿no? Sino respecto a tomar estos estereotipos que todavía están latentes en toda la población para exacerbarlos, cosificarla, discriminarla y retirarla de este proceso. Y así yo he quedado limpio y habida cuenta que conozco que esto predomina entre el grupo, no solamente de hombres, mujeres y otras instituciones, entonces tengo el camino abierto, ¿no es cierto? Entonces tengo que ejercer esa violencia, esa discriminación. ¿En qué consiste este tipo de actitudes? Hay agresiones, intimidaciones, coerción, violencia, amenazas, ¿no?, de muerte, cuyo fin o efecto, ¿qué es? Excluirla, anularla, reducirla en esa participación. Entonces, estas actitudes, ¿qué es lo que hacen? Intimidan a las mujeres, muchas se retiran, muchas son advertidas de que todo lo que van a tener que enfrentar, sin embargo, tienen organizaciones de mujeres no necesariamente políticas que respaldan su participación, su liderazgo, y entonces lo que hacen estas actitudes, si no hacemos nada desde las instituciones que velamos por la protección, la prevención y la protección de los derechos de las mujeres o frente a cualquier modalidad de violencia, es que van a reforzar estos roles de género tradicionales que son discriminatorios, violentos, en esta participación e inclusión en la toma de decisiones que generalmente están o han estado, han visto a lo largo de los años y en todas nuestras, digamos, procesos electorales, sean distritales, regionales, presidenciales, ¿no? Entonces se convierte en el cual genera un entorno hostil que las puede llevar a las mujeres a decidir. Ese es el, digamos, objetivo de ello, ¿no? Entonces vemos por qué en el 2021 la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, ¿qué nos dice? Se publica en abril, esta norma, vale decir, es autoaplicativa, ¿no? Fue aprobada tras un amplio debate en el Congreso y obviamente nos manifiesta que es un avance, ¿no? Porque hemos visto cómo se han ido, las convenciones han ido adoptando algunos modelos, unas declaraciones, una ley modelo, hay recomendaciones con el sistema de la CEDO y por ahí decíamos, bueno, tenemos política de igualdad de género, la 3364, por el caso de acoso político reconocido, pero simplemente necesitábamos una ley que sea específica, que previene, sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, ¿no? Fue aprobada,
reconoce que esta violencia como acoso político es un problema público y manifestado por razones de género. ¿Cuál es el objeto? Establezcamos mecanismos de atención, prevención. Es decir, en realidad la prevención va a ser cuando empecemos antes de que suceda, tú estás enterado, ¿no? La atención cuando ya te sucedió, ¿no? Y toda una estrategia a largo plazo para poder, el objetivo es erradicar, ¿no? Erradicar este tipo de acoso contra las mujeres. Entonces tiene que haber sanción, tiene que haber acciones que empodere más a las mujeres, que sancione más a aquellos hombres o mujeres que participen en contra de la participación política de las mujeres, ¿no? Por esta participación en la vida política, para garantizar libre ejercicio de sus derechos políticos y que participe en igualdad de condiciones que el resto digamos, de su contraparte de los varones, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Porque hablamos, bueno, es la mujer en la vida política, ya, pero no todos participan para ser presidentas, no todos participan para ser gobernadoras, vicegobernadoras, alcaldesas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de toma de decisiones es mucho más amplio, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación nos señala es las candidatas a cargos políticos de representación por elección popular, ¿no? Entonces, no estamos hablando aquella que ya ejerce el cargo, porque uno dice, oye, sí, también las mujeres, sino también desde candidata, porque lo que trataban era de discriminarlas, impedir, pero basado en estos estereotipos, ¿no? Todavía existe ahí este refuerzo y entonces cojo eso para que tú regreses a este rol y no considero y voy a tener un alto apoyo porque todos consideran que tú debes estar en ese ámbito. Autoridades elegidas por elección popular, fíjese, candidatas, todavía no lo son, pero otras que ya llegaron, autoridades elegidas, en cada momento participación, opinión, o aquellos que tengan que ver incluso con sanciones, por ejemplo, a varones por algún hecho de violencia y discriminación, también va a exacerbar y va a aflorar esas conductas estereotipadas, discriminatorias, que terminan discriminando y violentando por razones de género a las mujeres que están en cargos públicos de elección popular. Las funcionarias. Antes decíamos, bueno, los que están en la participación política, de partidos políticos que ha exigido esta participación, o incluso aquellos que sean independientes. Pero esto se amplía en aquellas que toma decisiones, funcionarios. Hay cargos políticos, ¿no? Que sea por designación, designan a tal ministro, ministra, un cargo de entidad pública, es un cargo político, y desempeñan estos cargos en funciones del Poder Ejecutivo y que también van a ser víctimas de este tipo, digamos, de agresiones, intimidaciones, disminuciones, ¿no? De su participación o de sus expresiones o de sus actitudes para que no tengan este liderazgo o porque quieren discriminar simplemente porque no consideran que debería estar en ese ámbito. ¿Quiénes más? Autoridades de comunidades que ejercen cargos de elección desde que postulan, ¿no? Entonces, también las comunidades, ¿no? Hemos visto diversos casos, que porque es mujer, que porque pelea, que de su comunidad acá, y así, dentro incluso de su propia ámbito comunal, porque vemos que la violencia y la discriminación es estructural. Entonces, no es que el de la capital o lo que están profesionales o con otros niveles de educación vayan a participar, sino está en todos los estamentos, ¿no? Desde los más bajos hasta los más altos, de los más recónditos, los más preparados o los menos. Entonces, tenemos una sociedad estructuralmente violenta y discriminatoria y los patrones han sido diseminados a través de varias, a ver, costumbres, de varias expresiones, de varias normativas, después de generación y socialización que se da en las comunidades, en las familias, y esto ha ido reforzándose y replicándose a nivel nacional y por ello tenemos esta sociedad altamente violenta y discriminatoria. Militantes de organizaciones políticas que postulen a cargos de dirigencia o representación. También, obviamente, también lo hemos visto y tenemos una serie de casos. El artículo 3 nos señala cuál es esa definición de acoso contra las mujeres en la vida política.
Entonces, si bien podemos decir el acoso político es tal cosa, pero cuando ya en esta ley nos define también un concepto, entonces nos señala que es cualquier conducta que se ejerza contra una o varias mujeres por esa condición de tal. ¿Por qué condición de tal? Por ser mujer y deberías tener este rol. ¿Realizada por quién? ¿Por una persona natural? Sí, uno igual que está participando o que va a votar, o una organización también, ¿no? En forma, por eso dice en forma individual, en forma grupal, sea de una forma directa, cuando empieza a agredirte directamente, a través de terceros, envían mensajes, hay actitudes de rechazo o de hacer cuerpo, digamos, frente a una situación de género, y dice, no, yo no puedo estar al lado, no, es un hombre igualito, me puede pasar a mí, y las mujeres creen que ahora ellas van a mandar, etcétera, ¿no? Entonces, o haciendo uso de cualquier otro medio de comunicación o redes sociales también. Ahora las redes sociales en un segundo puede uno llegar a un montón de gente y aunque después se borre, se responda, ahí ha quedado ya llegado a miles y a millones y no solamente en un solo territorio, sino a nivel nacional, internacional. Y está ese tipo de agresión, de presión, ¿no? De humillación en los cuales las mujeres deben hacerle frente y deben resistir, porque no ha habido situación similar respecto de los varones, ¿no? Es decir, por su condición de varón, ¿no? De hombre, ¿no? Y obviamente que tenga objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, el goce o ejercicio de sus derechos políticos. Entonces, ¿qué nos señala entre estas formas, por ejemplo, que decíamos, cómo actúan, ¿no? ¿Cuáles son esas manifestaciones eh, de acoso político? Eso, el artículo 4 nos señala que evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a estas actividades, ¿no? Entonces lo hacen en horarios, no, ellos van a estar oponiendo, que no, que vamos a tal cosa. No. Entonces, por cualquier otro medio pueden inventar, pueden impedir que participe y que asistas a estas actividades de su participación política o en esos ámbitos de toma de decisiones. Restringir el uso de la palabra, impidiendo el derecho de esta participación política, ¿no? Entonces, hasta actitudes, digamos, de levantar la voz para dejar y le pasan la palabra al otro hombre, se dirigen ahí, no te escucho, puedes seguir hablando y no te escucho, no le dan, ¿no? Entonces hay una serie de actitudes que las vemos día a día en serios de debate en diferentes niveles, ¿no? Limitar o denegar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución que sea inherente al cargo que ocupa, ¿no? Entonces, son formas de ejercicios de poder. Ah, no, pídamelo, no, no se puede. Más tarde, es que lo está viendo tal persona. Entonces, poco, no le voy a dar la igualdad de trato, pero una parte está siendo consciente de ella y otra parte responde a una a actitudes que ha considerado, ¿no? Que son como genéticas, como que esto es para los hombres, no para las mujeres, ¿no? Acá hay que ser fuerte, o sea, considerando que la mujer es débil, ¿no? Entonces, una serie de actitudes que hace que impidan esto y por lo tanto nos exige a nosotros de construir este proceso, ¿no? De incluir, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a causa del estado de embarazo, parto, licencia por maternidad, por ejemplo, en el cual efectivamente se excluye, se limita y se dice, ah, no, pero va a salir embarazada y se va a ir de descanso, la mujer va a estar y así dice, no, no puedes elegir a esta mujer porque tiene hijos pequeños y va a tener permiso para miles de cosas que tenga que ver con su hijo que se le enfermó, que aquello. Entonces, y claro, también se está pensando que ese rol tiene que hacerlo ella, ¿no? Y entonces no hay un reconocimiento de trabajador, de funcionaria y de igualdad de trato de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces ahí se ve que por esos estereotipos, patrones socioculturales y por su condición de tal de mujer en base a una construcción social de género, es que
actúan con esa serie, digamos, de verbos, ¿no? Que se señalan en el inciso D, ¿no? La E, divulgar imágenes o mensajes que transmitan y o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres. Una forma muy efectiva y que aparentemente dice yo no he hecho nada, pero simplemente ponen al hombre siempre en una posición de liderazgo o que tiene mayor representatividad respecto a las mujeres en un grupo menor, en una parte opaca, el hombre mucho más resaltado, en fin. No solamente eso, sino también cuando tienen que salir en igualdad de condiciones, en imágenes proporcionales, ¿no? De diseño, de tamaño, para que pueda verse esa representatividad. O con ciertas características de discriminación, como afrodescendiente, andina, indígena, rural. Entonces, para transmitir, bueno, no tienen ciertas, el estereotipo es que estas personas no saben tanto, no conocen, y las otras personas del sexo opuesto son totalmente ilustradas, capacitadas, y con incluso con una vestimenta de otro tipo. Así como aquellos que pueden ser mucho más groseros, como también vemos en las imágenes, digamos, que aquí se señala, ¿no? Dar a conocer también información con fines políticos de la vida personal y privada que carezca de interés público, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Empieza a rebuscar, ¿no? En la vida, no con un interés que sería legítimo, a ver si no tiene, no sé, antecedentes penales, hechos de corrupción, que es legítimo independientemente del sexo de la persona que está en la vida política, ¿no? Y por lo tanto, empiezan a sacar, digamos, que se fue a una fiesta, le tomaron cuando estuvo, de repente estaba con una bebida, que estuvo con 3, 4 novios, que de repente se divorció no sé cuántas veces, que de repente se separó, que tuvo un hecho exactamente de agresión supuestamente, o empiezan también a inventar. Y todo va, digamos, eh, basado o alegado a su vida personal o íntima, ¿no? Entonces, o que fue a una fiesta, estaba con una minifalda, o salió con cuando de repente, no sé, pues tenía otra relación. Finalmente, ni siquiera saben, digamos, todo esto y es exacerbado. Entonces, mientras no tengan una denuncia que tenga que ver exactamente de la vida, que vaya contrario, digamos, a la normativa o delitos, ¿no? Que sí van a ser de interés público, porque tú necesitas saber de los candidatos que tienes, digamos, o por quienes vas a poder elegir o que están ahí ofreciendo estas postulaciones, entonces tienes que saber. Pero no siendo así, es para apelar a un sistema existente de discriminación de estereotipos, entonces vas a tener un respaldo de todos los hombres o todas aquellas hombres, mujeres, organizaciones que puedan tener o compartir esa idea, que en su mayoría puedan tener, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos respecto, digamos, desde las acciones del Ministerio de la Mujer frente a esta forma, a esta modalidad de violencia de género, y que exige, ¿no? En varios de sus artículos que se intervenga, no solamente a nivel desde el propio ministerio, que es el ente rector, ¿no? En todo lo que es la política de igualdad de género, en todo lo que es el sistema nacional frente a todas las diversas de la 30364, para prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres, sino también exige la articulación. Podemos ser el ente rector, pero exige, yo no me voy a convertir en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ¿no? Es una articulación, por eso es un sistema que tiene que hacerle frente cada uno en ese proceso de ruta,
prevención. Generalmente están todos en sus diversos ámbitos y público objetivo y ámbito o jurisdicción, como también en aquellos ámbitos, por ejemplo, eh, estamos participando en unos espacios de debate u otros mecanismos, ¿no? Digamos que se articulen diferentes espacios, ¿ya? No, lo que hacemos es asesorar a las entidades públicas para implementar estas políticas en los programas para prevenir y erradicar el acoso político. Y entendemos, ya les hemos explicado desde la 311-55, que ese acoso político no se está refiriendo solamente a las candidaturas, a las mujeres elegidas, sino también a los cargos públicos, ¿no? Que son a los políticos, a promover servicios de consejería relacionados con esta problemática en los 3 niveles de gobierno. Nosotros, todo, a ver, sector del Ejecutivo, digamos, tiene 2 niveles de intervención. Uno a través de sus programas y servicios que van directo a la población, ¿no? Y otro en la parte del carácter técnico normativo, que es una plataforma de segundo nivel que interviene con los operadores que participan en nuestra ruta de prevención, de atención, de protección, de fiscalización, de sanción, ¿no? Entonces, cada uno con sus competencias, digamos, interviene y el sistema exige que vaya pasando concatenadamente para dar este soporte y estas acciones, digamos, que respondan a esta normativa de protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el ministerio a través del Programa Nacional Aurora cuenta con centros de emergencia mujer y a través de estos centros de emergencia mujer están todas las modalidades de violencia de género. Es decir, si una mujer va y reporta un caso de violencia familiar, va a ser atendida, va a tener un patrocinio legal, etcétera. Si es un familiar o una víctima de intento de feminicidio, también va a ser atendida en todos los servicios que se le dan multidisciplinarios y va a llevarse su caso y va a articularse con todos los sectores u otros poderes del Estado o órganos constitucionalmente autónomos que intervengan en ese proceso, ¿no? Pero también sí tenemos se tiene una representación a nivel nacional con más de 433 centros de emergencia mujer. Mínimo hay 2 en cada provincia, ¿no? Aparte de lo que puede ser una línea 100, chat 100, que se puede intervenir a través de otras líneas, como es el teléfono, como es el internet, para pedir consejería, hacer una denuncia, que se le acompañe a hacer la denuncia o cuál es el mecanismo y qué tipo de protección y servicios se les va a dar. Entonces, en estos servicios se ha recabado, por ejemplo, entre el julio del 2021 al 2024, se han reportado 49 casos por acoso político. Es decir, incluso dentro de las investigaciones a nivel nacional, no se considera ¿ah? Que los registros administrativos, como en este caso tienen los centros de emergencia mujer, que responde a todas las consultas que hayan ido a presentar y pedir ese aporte, protección, apoyo, consejería, etcétera, representan solo entre el 28 y 30% de los casos reales. Y esto nos los ha señalado en diversos tipos de publicaciones, por ejemplo, el INEI cuando hace encuestas nacionales, ¿no? Y dice, bueno, esto representa, y de todos los casos que hemos entrevistado para recoger diversos tipos de encuestas que tiene, entre 28, 29 y 30%. Es decir, que aquellos que están en esa determinada situación de violencia o caso, hay un 70% que no lo dice. No lo dice por desconocimiento, no lo dice por vergüenza, no lo dice porque no lo sabe. Hay varios motivos, no lo dice porque no conoce los mecanismos de atención para pedir ayuda, para entender este proceso, a dónde lo canalizo, ¿no? Entonces hay 49 casos. Entonces de repente unos dirán, oye, pero es bien poco, ¿no? Lo que hay. Eso no es lo que hay. Eso es lo que realmente ha llegado en el mejor de los casos, en un 20 y tantos por ciento. Quiere decir que hay otro 70%, es decir, esta es la punta del iceberg, donde hay un 70% escondido por estas razones que no se han manifestado, ¿no? Entonces hay número de casos atendidos por acoso político y vemos acá la gráfica en el cual
puede haber habido mucho más difusión. Esto sale en abril, si mal no recuerdo, del 2021, entre que se procesa y se programa la información. En el 2022 se va implementando todo un registro, incluso ustedes pueden verlo en el portal estadístico de Aurora, y van a entrar en el cual en datos de población, se van al menú, en datos de población, y van a tener que por modalidad de violencia ingresan y les va a salir desde 2017, 18 y 9 hasta el actual, una infografía donde ha recogido mes a mes. Ustedes pueden verlo cada quincena del mes anterior que ha pasado. Entonces nos encontramos ahorita 18 de octubre, entonces ahí van a encontrar información hasta el 30 de septiembre, por ejemplo, de todas las modalidades de violencia que han sido atendidas en los más de 433 centros de emergencia mujer que se han presentado por esa modalidad de violencia. Entonces vas a saber qué grupo etario, qué características tenía, qué nivel fue una agresión. Les he señalado cómo se ha manifestado, pero estamos pensando que son actitudes como que discriminación, no me dirigí, le excluí, pero hay tipos de violencia física, ¿no? Psicológica, sexual, económica, patrimonial, en que no les dejan también incluso en el uso de servicios, ¿no? Entonces, ahí va a haber una data en el 2023 con mucho más fuerza por una organización que venimos realizando con todos los mecanismos subnacionales, porque esto no es de nivel central, esto es una ley que es para nivel nacional. Y también señala entre el artículo 5 y el artículo 6 obligaciones, no solo para el Ministerio de la Mujer, sino también para los gobiernos regionales, ¿no? A través que deben tomar y deben realizar acciones de prevención, de atención, de mecanismos de difusión, y por ello vamos haciendo una réplica a nivel nacional, ¿no? Todavía estamos en un año en el cual todavía no se tiene toda la data y donde se ha venido interviniendo. Entonces, desde la dirección, por ejemplo, de asistencia técnica, que es lo que brindamos también, y promoción de servicios a nivel nacional, llegamos y, por ejemplo, tenemos todo este tipo de intervenciones, lo que está actualizado hasta el 30 de septiembre del presente año, a todos los gobiernos regionales, donde hemos ido participando a través de capacitaciones, de acciones de difusión, a través de asistencias técnicas, ¿no? En todos los, no sé si estoy con el tiempo, a ver, no me, ya. Entonces, es donde hemos venido participando y hemos logrado. Fíjense que acá tenemos las ordenanzas que se están aprobando desde los diferentes gobiernos regionales y provinciales, las municipalidades provinciales, ¿no? Con cuántas ordenanzas cuentan. Obviamente que es poco, pero ya se manifiesta en diversos espacios. Incluso, fíjense que el gobierno regional de San Martín, si lo pueden ver, tiene una ordenanza regional del 2014. Entonces, este es antes, ¿no? De la ley 31155. ¿No? Entonces ya había un reconocimiento, ya hay una evidencia de que sí conocemos que hay el acoso político dirigido hacia las mujeres, ¿no? Otras se están dando a través de esta normativa, de estas asistencias técnicas que se vienen brindando, tanto a nivel regional, provincial, distrital, y cuántas son los que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, si comparamos el número de regiones y provincias, que son 1916, y en total de ordenanzas que tenemos son 18. ¿Por qué creen que puede haber tan poco si hay una norma que obliga? Porque cada ordenanza, así como también cada ley que se debate en el Congreso y en cada espacio de toma de decisiones, exige un debate. Y el debate va a responder no solo al conocimiento normativo, sino mucho a esos estereotipos y a esos conceptos que yo tengo de qué rol o dónde debe intervenir un hombre y una mujer. Entonces, a la hora que hay una toma de decisiones, que de repente puede haber una propuesta, porque a veces llevamos hasta el modelo de ordenanza, el modelo de informe técnico para que se apruebe y sea mucho más ágil y no haya algún pretexto, seguramente en el debate lo que hay es oposiciones, votaciones, un
lobo interno de aquellos que no quieren reconocer o quieren impedir o no lo entienden finalmente, que por qué debe darse una ordenanza para sancionar, para el acoso político, para promover la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones o en otros espacios, digamos, de cargos públicos, etcétera, que pueda haber, ¿no? Entonces, eso responde, obviamente, a esta estructura violenta y discriminatoria. ¿Qué medidas son necesarias o se deben tomar para promover esta participación política de las mujeres y erradicar esa discriminación y violencia? Hay que empoderar a las mujeres. Es esencial para la igualdad de género. La promoción de la participación de la mujer en igualdad de condiciones, porque es un agente de cambio en ese proceso económico, social, político, es una condición para ese logro de la igualdad de género y el desarrollo del país. Más del 50% de la población son mujeres. Hay una justa y razonable explicación para que incluso habiendo logrado ya normativa de este reconocimiento que se violenta y discrimina a las mujeres, disculpen, pero no hay una explicación. Los seres humanos, ¿no? Somos iguales en derechos ante la ley y como por esa condición de ser humano, esa dignidad que es el core, la esencia de ser un ser humano. Debemos fortalecer las leyes, medidas de igualdad de género existente, con la ley, la 31155, que previene y sanciona este acoso contra las mujeres en esta vía política, asegurar el proceso de promoción de participación de las mujeres en los gobiernos regionales y locales, no solamente como elección, sino también en los cargos. Esa es una tendría una legitimidad de representación, ¿no? Así como en el Congreso dice, bueno, ¿cuánto todos los departamentos de las regiones deben estar debidamente representados, que es lo justo? Entonces, ¿por qué dentro de la representación nacional en todos los cargos también deberían estar representados? Que no hay tantas mujeres que quieran, sí, porque las empezaron a participar, terminaron violentadas, discriminadas, amenazadas y hasta con agresiones, ¿no? Sin embargo, continuando esto, empoderándolas, dándole este soporte, también, digamos, tienen otra mirada que complementa estas intervenciones en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos y en diferentes tipos de espacios o de temas, digamos, que se vayan a asumir por el área, digamos, que vayan a asumir el cargo. Dialogar para impulsar este cambio mediante el seguimiento de las acciones del gobierno, esta apertura al debate para el diálogo entre mujeres y representantes electos, ¿no? Para que se tenga en consideración esta participación, se promueva y más bien no se discrimine porque son delitos que están reconocidos y entonces debe de intervenirse para evitar, digamos, estas situaciones de discriminación y violencia. Sumar los esfuerzos para encontrar estas alternativas que contribuyan a promover los espacios locales para esta formulación e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, políticas que garanticen esa seguridad de las mujeres en espacios políticos. Ya tenemos esto. Tenemos, por ejemplo, a nivel las ordenanzas. ¿Por qué no avanzamos en esta? ¿Por qué si estás en una toma de decisiones en tu entidad, en el marco de toda esta normativa, no solamente sancionando el acoso, el hostigamiento laboral, sexual, político a nivel de estos cargos que se tienen, sino también en esta toma de decisiones, en el nivel de representación que se tiene, ¿no? Y que estos mecanismos que realmente sean pues accesibles para las denuncias, efectivos para estas situaciones de violencia y acoso. Y que dice, ¿a dónde voy si estoy en este gobierno? No, no hay mecanismo, no hay una persona designada, no hay un área que pueda haber visto, digamos, cómo puede canalizarse para tomar una intervención y resarcir y poner, digamos, estas sanciones y darle el procedimiento que corresponde. Los gobiernos municipales son quienes deben salvaguardar, así como promover estos derechos políticos de las mujeres para construir desde cada localidad esta participación para que tengamos una sociedad mucho más igualitaria, había cuenta, digamos, de todo la normativa y el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Con esto yo
termino, no sé si puedo dejar de compartir para poder, bueno, dejar abierto de repente, no sé si me he pasado del tiempo, la verdad, pero a ver si hay espacios para compartir algunos aportes, consultas o experiencias también que puedan haber tenido para tomarlas en consideración desde nuestro sector, digamos, rector en la prevención y atención contra las diversas modalidades de violencia de género contra las mujeres. Agradecemos a la doctora Carmen Ledesma Calderón por su excelente ponencia que amplía nuestros conocimientos en materia de derechos humanos, en específico lo relacionado al acoso político como modalidad de violencia de género. Tenemos un par de preguntas que han hecho aquí los participantes. Se la voy a pasar a leer uno por uno para que lo pueda contestar, doctora. Acá indica, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar una mayor representación de mujeres en cargos de liderazgo político, especialmente en aquellos tradicionalmente denominados por hombres? ¿Y cómo podemos asegurar que sus voces sean escuchadas y consideradas con la misma importancia que la de sus colegas masculinos? Adelante, doctor. Ya, muchas gracias. En efecto, fíjense que cómo podemos promover desde los diferentes espacios que nosotros nos encontremos, incluso si de repente por aquí no está alguien que esté trabajando en una entidad, por ejemplo, pública, en una toma de decisiones, desde que somos ciudadanos y ciudadanas, nuestra posición debe ser clara en la igualdad de trato, de participación y ejercicio de nuestros derechos. Entonces, cuando nosotros escuchamos que alguien está diciendo, esta mujer no, entonces uno tiene que no solamente que ahora que han tomado conocimiento, sino también rebatir estas posiciones. ¿Y cómo podemos promoverlas? Si nosotros estamos en otros diferentes ámbitos, votando por mujeres que únanse con aquellas que compartan, digamos, estos ideales, ¿no? Sean políticos, sean institucionales, de diversos temas, promover la participación de las mujeres. Es cierto, de repente tenemos muchos varones también brillantes. No estamos queriendo discriminar a los varones, lo que queremos es que se inserten más mujeres y ello es promoviendo, destacando que las mujeres necesitan oportunidades, destacando esas cualidades que ella manifiesta, destacando que debe haber una igualdad de participación. Somos más del 50% de la población y ¿por qué no hay mujeres representadas? ¿Quién va a entender si es que van a tener que ver un tema, por ejemplo, incluso de la propia hechos de violencia y discriminación contra las mujeres? ¿Quién lo va a entender mejor también? Serían las mujeres. Ahora, no necesariamente ello, pero sin embargo, esta participación que se debe dar en igualdad de condiciones para promover que en este ejercicio de derechos y igual porcentaje de población tienen que tener esa representatividad. Cuando estamos en otro toma de decisiones, por ejemplo, en un área de recursos humanos, cambiar nuestras directivas y promover, ajustar que si tradicionalmente han sido varones, aquellos que salen en representación, en comisiones, en comités, en puestos directivos, mando medio, mando alto, mando aquello, que se prueba un porcentaje proporcional de representatividad de las mujeres. Entonces, al resto de la comunidad, que también hay hombres y mujeres, van a decir, yo también elijo, yo también puedo ser elegida y yo también puedo aspirar porque voy a estar en una institución que tiene igualdad de condiciones. Si yo estoy en un gobierno regional, lo que debo hacer es implementar esta norma, difundir qué actitudes, qué conductas forman parte del acoso político contra las mujeres por esa condición de tal, y sacar estas ordenanzas, promover esto, que se dé un servicio de atención, hacer alguna campaña comunal, regional, provincial, distrital, que difunda estas normas de protección y esta participación. Adicionalmente, crear espacios donde se puede empoderar el liderazgo de las mujeres, conociendo cómo pueden participar para fortalecerlas y que puedan también ir empoderándose cada vez más para tener este reconocimiento por parte, digamos, de sus posibles electores o aquellos donde vayan a estar, digamos, dentro de la institución o el área que vayan a poder manejar, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias que podemos intervenir
según nosotros estemos en nivel dentro, digamos, de una institución local o del Poder Ejecutivo o hasta como ciudadana o cuando voy a elegir y voy a votar. Pensemos en que tenemos ese derecho, debemos ejercerlo, debemos defenderlo y debemos promoverlos desde nuestros diferentes ámbitos. Gracias, doctora. Y la segunda y última pregunta es, ¿qué lecciones pueden extraer los países de Latinoamérica, o perdón, dicho, de América Latina, de otros contextos internacionales que hayan adoptado medidas exitosas para erradicar el acoso político de género? Fíjese que dentro de la región latinoamericana, uno de los que tuvo mayor representatividad eh, en el marco, digamos, interamericano y que fue uno de los motivos que también se dio, como les había anunciado, de la Convención de Belén do Pará y que se sacó una ley modelo, fue, por ejemplo, que en Bolivia se promovió mucho la eliminación de la discriminación porque tiene un alto, por ejemplo, liderazgo de las mujeres, de las poblaciones indígenas, donde fueron los primeros que sacaron una ley frente al acoso político específico y la participación de las mujeres. Entonces eso sirvió para hacer ajustes y hacer una ley modelo base para que sirva de ejemplo en todos los países latinoamericanos. Sin embargo, hay otros países también de la región que tienen una alta representatividad, pero digamos, este fue el primero que empezó, digamos, a brindar las luces y poner, digamos, la norma exacta para decir, fíjense, sí se puede hacer y donde las mujeres tuvieron una mayor participación. Bueno, Países también, bueno, centroamericanos, de República Dominicana, también no es, República Dominicana, después Argentina y otros países que tienen una alta representatividad, donde también participan las mujeres y tienen una serie de normativas y facilidades para este reconocimiento frente a esta modalidad de violencia de género. gracias, doctora Carmen. Queremos agradecer su ponencia magistral. En realidad tenemos por interno el agradecimiento a la excelente ponencia que usted ha dado el día de hoy, viernes 18, en los viernes de Derechos Humanos. Y queremos agradecer a estas más de 579 personas que estuvieron conectadas a lo largo de esta ponencia. Y así indicarles que sus certificados estarán próximamente en los 15 días hábiles siguientes que se le estarán enviando a sus correos de manera digital, porque, bueno, se le está mandando de esa forma, ¿no? Asimismo, también invitarlos a que puedan seguir participando de estos viernes en la siguiente jornada, que sería el próximo viernes 25, y agradeciendo a todos por su puntualidad y nuevamente a la doctora Carmen por la excelente ponencia. Hasta una nueva oportunidad a todos, un abrazo a la distancia y que Dios los cuide y los bendiga a todos. Muchas gracias, doctora, a todos también. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias.